El hermano decía algo interesante, y nos acontece a todos, no solamente a los que es la primera vez que traen un pensamiento bíblico hasta este lugar, nos pasa a todos. A todos nos tiemblan las piernas cuando venimos hasta aquí. No, no es solamente al que empieza a dar sus primeros pasos. No es la experiencia basta la que nos conduce a ser poseedores de una formalidad en cuanto a disertar la palabra. Eso solamente le compete a Dios. Recuerde que cada uno de nosotros aquí somos solamente portadores. Quien es dueño y Señor y soberano de la palabra se llama Jesucristo. Y es, dice el Espíritu Santo, el que nos guía y nos guía a toda verdad, ¿no? A mí me emociona y me congratula el poder traer un pensamiento a un grupo de varones. Eh, Primero que yo hacía una pregunta al Señor, a partir de que el hermano me comentó que me haga partícipe de un tiempo de palabra en este lugar. Y cuando el Señor nos permite esta responsabilidad y nosotros nos hacemos cargo de ese llamado, nos cabe preguntar a cada uno de nosotros qué es lo que el Señor quiere que nosotros, perdón, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos a los hermanos. Es una pregunta crucial que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. El único que conoce el corazón del hombre se llama Jesucristo, el único que traspasa nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, y dice que Él conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Nosotros no somos capaces de llegar ahí, solo Dios. Entonces, ¿a quién nos tenemos que encomendar nosotros para poder llegar a tener llegar a ser portador de una palabra de parte de Dios que venga a confrontar nuestras vidas? Solamente Él, solamente Jesucristo. Y una de las preguntas que yo le hacía al Señor era, pero mi Dios, ¿qué puedo llevar a unos varones? Yo de una manera así tan básica le decía, a ver, ¿qué puedo llevar yo a unos varones que son íntegros, que son santos, que son leales, que son fieles, que son unos hombres de Dios, que no mienten, que son íntegros, razonables, leales, formales, maduros, sanos, fuertes, responsables de su familia, responsables de sus hijos, capaces, cabales, fieles? Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo decirle a esos hombres? No necesitan saber absolutamente mayor cosa porque ya te conocieron a ti y ya saben a qué se deben y lo que tienen que hacer y su papel que tienen que ejercer espiritualmente con respecto a ti y a lo que tú les demandas a cada uno de ellos. Y por un momento el Señor me llevó a una reflexión y recuerdo las palabras de un pastor muy amigo mío que me dijo que primero lo que predicas tienes que vivirlo. Predica lo que vives o empieza a vivirlo. Y el Señor me llevó a un momento de reflexión en la palabra y me llevó precisamente a que vea a un hombre justo, a un hombre íntegro, a un hombre con una capacidad espiritual enorme, un hombre que dice la palabra del Señor que no había como él, hombre justo, íntegro. Y un día dice que estaban reunidos los hijos de Dios ahí en el cielo y este hombre que ignoraba esa reunión, que no sabía que el punto neurálgico de trato entre él y el enemigo de nuestras almas iba a ser precisamente él. Y Dios se ve que justificaba la actitud y la moralidad y la integridad de este varón. Pero Satanás, como es un perverso, un mentiroso, alguien que no quiere ver justo que se levante,
no quiere ver caído, que se forje, no quiere un hombre que pueda volverse a Dios y reintegrarse en su vida de integridad. Le decía, bueno, lo tienes tan cercado, lo tienes tan protegido, lo tienes tan bendecido, lo tienes tan abrumado de toda la bondad tuya, lo acaricias, lo cuidas, lo guardas, lo tienes con salud, lo tienes con fuerza, lo enriqueces, le das todo. ¿Cómo ese hombre no te va a alabar? ¿Cómo ese hombre no te lo va a agradecer? Sería tonto, ¿no? Pero Dios vuelvo a decirlo desde el principio, Dios que conoce tu corazón, conoce el mío. Dios que conocía el corazón de este varón, ¿qué le dijo a Satanás? Le dio autorización, no autoridad, autorización. ¿Para qué? Para que lo tocase, ¿no? Para que lo tocase. Y usted ya sabe la historia, más allá de lo que yo le pueda decir. Usted ya sabe lo que le pasó. Usted sabe lo que aconteció con esta familia. Y déjeme decirle que una palabra que es sumamente llena de consuelo, llena de cariño de parte de nuestro Dios, es aquella que dice: yo no he visto justo desamparado. No quiero decir la siguiente parte, pero quede con esa premisa. Yo no he visto justo desamparado. Usted delante del Señor, ya sé que usted y yo somos pecadores, somos incongruentes, nefastos, somos muchas veces inicuos, mentirosos, somos desleales, infieles. No somos precisamente lo que algunos quisieran tener, pero Dios, que nos ha perdonado y el que nos ha justificado a través de su gracia y nos ha lavado con su sangre, nos hace delante del Padre ver justos. Y Él declara sobre nosotros: yo no he visto justo desamparado. No he visto justo desamparado. Usted es un justo que no está desamparado. Dios está con usted, Dios está con usted, Dios está con la iglesia, Dios está con su líder, Dios está con nuestro pastor. Aquí no hay dos pastores, aquí hay un solo pastor, que es mi pastor también, ahora es mi pastor. Y gracias a Dios, porque eso es una bendición. Y yo seguía preguntando: Señor, ¿pero qué digo, Señor? Y han sido unos días de lucha. No ha sido fácil. Ha sido unos días de lucha, de oración, de intercesión. ¿Por qué? Porque solo Dios conoce, y vuelvo a decirlo, las intenciones de nuestro corazón. Y Dios me llevó a establecer una premisa antes o previa a la introducción, basada en dos parámetros que ya conocemos. Uno es Isaías 55, cuando Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase. ¿Sabe lo que es volverse? La palabra volverse en el original, en esa profecía de Isaías, es la palabra conversión. Dice vuélvase, o sea, usted va en una dirección y dice vuélvase. O sea, volverse ahí es la palabra completamente. O sea, haga un giro total y cambie de dirección. Vuélvase ¿a quién? Vuélvase a Él, el cual tendrá de ¿qué? De Él, el cual tendrá de ti, de mí. Dice amplia misericordia. Él será amplio en perdonar. Primer parámetro que sirve de premisa para nuestra enseñanza. Isaías 55, vuélvase a Jehová. Y la otra está en el Nuevo Testamento. Y quiero decirle previo que el Antiguo Testamento no puede estar sin la luz del Nuevo Testamento. Y dice Efesios 4:23, dice una palabra impresionante ahí, y es la palabra renovaos. ¿En dónde? En el espíritu de nuestra o de vuestra mente. Y dice la parte B, y vestíos, la palabra conversión, vestíos ¿de qué? De un nuevo hombre. Vestidos de un nuevo hombre. O sea, Dios espera de nosotros ¿qué cosa? Dios espera que nosotros seamos hombres de resultados. Ese era el título que yo
establecí para esta pequeña enseñanza: hombres de resultado. Y el Señor me llevó a que observe la vida de este varón. Y venga conmigo un momento al libro de... ¿Cuántos han traído Biblia esta tarde? Amén. Venga conmigo un momento al libro de Job, capítulo 29. Y vamos a leer 4 versículos. Y la primera parte del versículo 5. La tenemos. El libro de Job, ahí en el capítulo 29, los primeros 4 versículos dice Job, retomando la palabra, dijo: cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba. Su lámpara alumbraba sobre mi cabeza, y por su luz podía andar entre tinieblas. ¿Qué días aquellos?, exclama, cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad, dice esta versión. Y dice la primera parte del versículo 5: cuando aún estaba conmigo el Todopoderoso. ¿Lo ha leído alguna vez este capítulo? Es tremendo. Es tremendo porque es una etapa en la que este hombre llamado Job, en su pensamiento más íntimo, más interior, él declara esta expresión. Y él dice: cuánto añoro esos meses. Y empieza a describir qué es lo que añoraba de esos días, qué es lo que añoraba de ese tiempo. ¿Y qué era lo que añoraba Job? Yo quiero decir, antes de continuar, quisiera que, pastor, ¿puedes displayar el video que te pedí que displayaras? Yo creo que vamos a ver un video de un minuto con 20 segundos, rápido ahí. Y usted observe aquí. Dice que una mariposa, cuando es fecundada, ella deposita en un sitio determinado huevos que son de varios colores y de varios tamaños. A lo largo de un tiempo, esos huevos se convierten en larvas, y esas larvas empiezan a devorar aquel entorno donde se encuentran, y cuando se alimentan, ellos empiezan a mudar, dice, su piel, su tamaño, y luego, cuando ya tiene un tamaño que es 20 veces superior a su inicio, ellas se trasladan hasta otro lugar en donde ellos lo toman como centro de su alimentación. Pero luego, cuando han pasado ahí un tiempo, esa larva, que ahora es un gusano, se posiciona en un sitio donde ya se dedica ahí a esperar. Pero esa espera permite que empiece a presentarse una transformación. Y esa transformación termina convirtiendo aquel gusano inicial en una preciosa creación de Dios, vistosa, digna de admiración, digna de elogio, digna de ser observada, digna de ser elogiada. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando vemos a Job exclamando en el capítulo 29 la añoranza que tiene de los tiempos en que él tenía una comunión constante con su Señor, es la reflexión a que aquellos que hemos sido llamados de parte de nuestro Dios, tenemos que evidenciar que somos capaces de ver en nuestras propias vidas las evidencias del cambio y de la transformación que Dios genera a través de su gracia, y nosotros aportando la obediencia que Dios demanda de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser verdaderamente, tenemos que ser nuestro propio escrutinio en relación a dónde y en qué condición y qué es lo que ha sido transformado en nuestras vidas, para que cuando nos demos cuenta de que
algo que era evidente y que era una bendición para nuestro entorno de parte del cambio que Dios ha generado en nuestras vidas, y empieza a decaer, nosotros seamos capaces de, a través de ese escrutinio que nos hacemos a nosotros mismos, nosotros podamos ser capaces de decirnos a nosotros y decirle a Dios en lo que estamos cayendo, en lo que estamos carentes, en lo que estamos desfalleciendo, en aquello que no somos capaces de poder superar. ¿Para qué? Para que volvamos a qué? Volvamos, como en esta metamorfosis, volvamos al proceso del cambio. Volvamos a ser gusanos para luego volvernos a convertir en algo que sea capaz de admirarse. ¿Me entiende lo que le digo? Si usted es consciente de su cambio, si usted es consciente de cuánta transformación está sufriendo su vida y sabe que esa transformación, ese cambio de dirección, ese revestimiento del hombre nuevo no está siendo tan real, tenemos que tener como Job. ¿Qué cosa tuvo Job? Job dice que él tuvo añoranza. ¿Sabe lo que significa añoranza? Él tuvo una necesidad extrema en su interior de saber que antes él fue un hombre que dice que cuando se sentaba a las puertas, que cuando se sentaba delante de circunstancias, de situaciones a la cual era llamado para juzgar, él dice que tenía de parte de Dios, tenía la suficiente sabiduría para juzgar. Y el juicio que él emitía no era humano, sino que era un juicio que Dios mismo ponía en su propia mente para juzgar. Que era un hombre que dice que cuando él se sentaba en un determinado lugar, los demás callaban. Oiga, algo que a mí me llamaba la atención cuando me recuerdo en circunstancias que he podido vivir, cuando me he acercado así a algún grupo que tiene sus conversaciones, que muchas veces esas conversaciones son conversaciones ilícitas, que no son elocuentes, que no son dignas, que no son sabias, que no son agradables, ni justas, ni íntegras. Ese grupo de repente dice: calla, calla porque viene el hermanito y él no puede oír esas cosas. Pero no se ha dado cuenta que a veces cuando usted llega a un determinado lugar, en vez de esa gente callar, lo integra. Y eso nos debe preocupar, mi hermano. Eso nos debe preocupar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser hombres de resultados. ¿Sabe lo que significa eso? Hombres que evidencien que el gusano que Dios encontró, Dios lo ha convertido en algo que Él es capaz de admirar, porque no lo revistió con un hombre nuevo, ningún otro hombre, sino que lo revistió el mismo Cristo, el que nos ha llamado por su infinita misericordia. Mi hermano, la reflexión para esta tarde es muy básica, es muy sencilla. Job dice aquí en el capítulo 29: cómo añoro los meses que se han ido, los días en que Dios me cuidaba. ¿Será que Dios no estaba cuidando a Job? ¿Será que Dios era indiferente a la circunstancia tan dura que estaba viviendo este varón? ¿Será que Dios no tenía ningún interés por cambiar la circunstancia que vivía Job? No, mi hermano. Dios estaba siendo tan testigo desde el principio de lo que estaba aconteciendo con este hombre, que la Biblia dice que era un hombre íntegro, que era un hombre justo. Ahora, surge aquí la pregunta: ¿qué de los que no son íntegros? ¿Qué de los que no son justos? ¿Qué de los que no son veraces, transparentes, dedicados, fieles, leales, que aportan, que sirven, que quieren que Dios los use? ¿Qué pasará con eso? Hace unos días yo estaba conversando con mi hija y hablábamos acerca de la justificación, y yo le decía a ella: mira, el diablo no tiene ningún interés por importunar a aquel que bien le sirve. El diablo no tiene ningún interés en hacerle frente, en hacerle crucial a alguien que no tiene ningún interés por las cosas de Dios. Por eso es que tú verás ahí gente afortunada, que le va bien en la vida, que no tiene desatinos, que acierta en lo que se propone, que alcanza objetivos
verdaderamente loables, pero no tiene a Cristo en su corazón. Pero en cambio te encuentras con un cristiano que en medio de luchas y de pruebas le cuesta salir adelante. Pero dice la palabra del Señor que el justo por la fe vivirá, mi hermano. Vivirá, pero no esta vida, no habla de esta vida. Vivirá eternamente. ¿En la presencia de quién? En la presencia de Dios, mi hermano. El salmista Asaf dice que él iba caminando y en ese caminar dice que él iba tan acongojado, tan apesadumbrado, tan triste, porque él dice que él veía a su derecha, a su izquierda, y veía casas ornamentadas, palacios, y veía gente productiva y gente que tenía cosas en abundancia. Y él se veía a sí mismo como alguien tan afectado, tan abrumado por las circunstancias que vivía. Pero dice que no fue otra cosa que llegar hasta los mismos atrios del templo. Ay, cuando él exclamó y dijo: oh Señor, qué bueno estar en tus atrios. Porque él decía: los que están ahí fuera no tienen ni idea de cuál será su final, pero yo sí sé a dónde voy. Hermano, ¿usted sabe dónde va? Pues créame que la palabra le dice a usted: manténgase firme y fiel a quien es digno de haberle llamado para su honra y su gloria, y permanezca. ¿Por qué? Porque ese es el hombre de resultados que Dios quiere. Y dice la palabra del Señor aquí: ¿qué días aquellos? Dice el versículo 4, cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su amistad. Dios bendecía mi casa con su amistad. Mi hermano, yo no sé si usted en algún momento de su vida ha sentido que Dios está alejado de su vida, que es como si Dios no atendiese aquello que usted le está pidiendo. Es como si Dios fuera indiferente a aquello que usted necesita, como si usted no tuviese a Dios de su lado. Quizás usted me pueda decir: pastor, yo nunca he sentido eso. Dios siempre está conmigo. Como hay gente por ahí que siempre está en victoria, nunca está en pruebas ni luchas, siempre está en victoria, pero sin reconocer que toda victoria precisamente es fruto de una lucha. Es forjamiento y resultado después de haber tenido un gran conflicto, porque solamente después de eso es que viene la victoria. Y este hombre, Job, es un hombre que en ese momento él es consciente, y es ahí donde nosotros debe surgirnos una pregunta manifiesta y patente en nuestras vidas. ¿Usted y yo somos conscientes cuando no tenemos a Cristo cerca? ¿Usted y yo somos conscientes cuando parece que Dios no está a nuestro lado? ¿Usted y yo somos conscientes de cuando necesitamos o tenemos una ansia por estar en la presencia de Dios? Créame que estamos viviendo unos tiempos tan incongruentes, en los cuales parece que el pueblo de Dios no es consciente de la no presencia de Dios y no añora ese tiempo, no desea volver a alcanzar esa compañía, esa comunión con el Señor. Pues déjeme decirle que el justo Job, el íntegro Job, el hombre que dice que aún cuando sus hijos ni se enteraban, él sacrificaba en favor de ellos por si habían pecado. Este hombre fue tomado como un objetivo para ser tratado. Y en medio de ese tiempo tan misterioso, porque él no entendía. Mire, un hombre que reconocía lo que era, que reconocía la actitud con la cual él se comportaba delante de su Dios, y no entendía qué misterio había en su circunstancia, rodeado de un grupo de amigos, el uno que le hablaba filosóficamente, el otro que le hablaba experimentalmente, el otro que le hablaba religiosamente, rodeado de hombres que tampoco sabían ni conocían ni siquiera a Dios cuando hablaban.
Pero aún en medio de toda esta circunstancia, un hombre que permaneció confiado en que la única sabiduría proveniente y válida iba a descender de parte de nuestro Dios. Y que llegaría el momento en que Dios volvería a darle la oportunidad de poder sentir nuevamente ese tiempo ebullente de comunión con Él, lo cual Él estaba añorando. Oiga, la reflexión en esta tarde no es otra que sea consciente usted y seamos conscientes todos los varones de este lugar y aquellos que nos escuchan y nos ven, que nosotros tenemos que ser completamente responsables de hacernos un escrutinio, una observación personalizada, propia a nosotros mismos, y decirle a Dios y ser conscientes con nosotros mismos de cuáles son nuestras carencias espirituales y volver a dejar que el proceso de la transformación sea nuevamente evidente en nuestras vidas. Necesitamos a Dios, necesitamos comunión. Ahora, la pregunta mía a la palabra, para saber contextualmente qué era lo que estaba sintiendo Job, la encontré en la palabra misma. De repente el Señor me trajo a mi mente el leer Job capítulo 29, pero hacerme la pregunta y decirle al Señor: Señor, déjame ver detrás de esa expresión de Job en esos 4 versículos, ¿cuál es la circunstancia profunda que este hombre estaba sintiendo? Y Él me llevó a una palabra que está en el Nuevo Testamento. Y vengo conmigo aquí a Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dice la palabra del Señor. ¿Qué era lo que estaba sintiendo Job? El problema de Job era un problema de ausencia, mi hermano. El problema de Job era un problema de ausencia. ¿De ausencia de qué? Él tenía, dice la palabra, carencia de providencia. Job era un hombre con mucha sabiduría, pero de repente se encontró que esa sabiduría ya no venía a su mente. Job era un hombre que había tenido un problema neurálgico en el que le atormentaba, que era la falta, la carencia de la presencia de Dios. Ahora, este hombre estaba siendo tratado por un pecado cometido, por un error cometido. La palabra del Señor dice que él era íntegro, pero Él nos hace la reflexión y queda escrita aquí precisamente para que nosotros seamos conscientes de que también podemos pasar el mismo proceso, la misma situación, la misma debilidad, la misma carencia, pero que yo no tengo que ser indiferente a mi situación. El problema con nosotros es que muchas veces somos conformistas y nos quedamos, aunque nos quedemos pigmeos, permanecemos pigmeos. Pero Dios no quiere esos resultados. Quiere que nosotros en nuestra vida espiritual seamos progresivos y crezcamos y nos desarrollemos, y que no seamos solo hombres adultos por edad, sino que también seamos hombres adultos por espiritualidad. Que desarrollemos el hombre espiritual, que como dice Efesios 4:23, nos vistamos verdaderamente del hombre nuevo. Realmente seamos conscientes si estamos revestidos, si hemos sido renovados y si hemos cambiado de dirección. Pero para ello nosotros tenemos que tener una regla de conducta. Esa regla de conducta dice, Primera de Juan, lea conmigo aquí. Dice el capítulo 1, el versículo 1, le dice: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo tenemos todos. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos,
esto les anunciamos respecto ¿a qué? Al verbo que es vida. Y dice el versículo 2, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes. Y la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado, dice el 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y dice el 4, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Primera de Juan está diciendo que el problema de ausencia que tenía Job era un problema de comunión, ¿sabe? Era un problema de comunión. Y Primera de Juan y el apóstol Juan lo explica y dice, ¿la comunión qué es la comunión, mi hermano? La comunión dice que es ver, es oír, es tocar. Quiere decir que Juan está diciendo, oiga, la vida de un cristiano, de un hombre de Dios, tiene que ser una vida de experiencias espirituales en Cristo. Tiene que ser una vida completamente llena de experiencias espirituales. Si esa vida no es evidente en usted, varón de Dios, usted está siendo carente. Y si usted no vuelve a hacer el proceso de transformación, usted está permitiendo que los tiempos pasen y se acostumbrará a ser carente, a ser débil espiritual, a no alcanzar resultados y a no ser un objetivo en las manos de Dios para hacer una bendición como lo era Job. Job dice que él, cuando se presentaba delante de alguien y Dios le daba sabiduría para dar el consejo adecuado a la persona necesitada, él era una bendición. ¿Sabe lo que le preocupaba a Job? ¿Sabe lo que le añoraba a Job? ¿Sabe lo que Job estaba sintiendo como debilidad, como carencia, como necesidad? No ser una bendición. No ser una bendición para su entorno, no ser una bendición para su familia, no ser una bendición para su iglesia, no ser una bendición para su entorno, no ser una bendición para la sociedad. Solo un hombre de resultados, un hombre espiritual, un hombre que es transformado, revestido, que cambia de dirección, solo así es un hombre de bendición. De otra manera no, mi hermano, de otra manera no. Y Juan lo está diciendo ahí. Dice que tiene que ser un hombre de evidencias, que sufra experiencias, que toque, que palpe, que vea, que valore. Y déjeme cerrar rápido, mi hermano, vamos a dejar varios puntos, pero déjeme cerrar con el versículo 1 del capítulo 2, de Primera de Juan mismo. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas que hemos leído. Estas cosas se las digo para que no pequen. Pero dice ahí, y déjeme decirle, Dios no busca hombres perfectos. Dios no ha llamado a hombres perfectos, no los llamó al principio. No llamó a hombres perfectos. Pero Dios llama a hombres que son capaces de ocultarse a sí mismo y decir, Señor, yo te necesito. Señor, yo estoy carente de esto. Señor, no soy justo. No soy como lo que dijo el pastor al principio, ni recto, ni santo, ni justo, ni veraz, ni transparente, ni dedicado, ni leal, ni fiel. Y ahí, en el campo donde yo necesito ser transformado como el gusano, ser cambiado de dirección como dice Isaías, revestirme del hombre nuevo como dice Efesios, ahí Dios quiero que yo sea trabajado. ¿No dice el Señor que ha llamado a valientes? ¿No dice el Señor que solo los valientes son los que arrebatan? ¿Qué clase de valiente hay en nuestro tiempo que no son capaces ni siquiera de reconocerse a sí mismos en su carencia, en su debilidad? Necesitamos hombres de valor, hombres de resultados, mi hermano. De repente el Señor me mostraba algo interesante.
Yo creo que usted ni yo seríamos capaces de calzarnos con un calzado que no se ajusta a nuestro número. La única manera de calzarme con un número mayor al que ya poseo es que el pie me crezca. La única manera de que yo cambie de talla es que mi cuerpo sufre una transformación. Hace un momento el siervo decía, y lo voy a decir con mucho respeto, queremos cambiar, queremos crecer, queremos progresar, pero antes de vestirnos con una nueva condición, primero este cuerpo tiene que crecer. Y no estoy hablando de crecimiento numérico, estoy hablando de ese crecimiento de resultados que a Dios le agrada, que es que el hombre de Dios sea revestido de un hombre nuevo, de un hombre nuevo, de un hombre que es capaz de cambiar de dirección, que si hasta hoy usted venía siendo un hombre que no obedecía a Dios, empiece a ser obediente. Que si era un hombre que no era leal, empieza a ser leal. Que si no era un hombre que era transparente, empieza a ser transparente. Y con su entorno, con su familia, con su sociedad, en su trabajo, en toda área donde el Señor le permite estar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos, como dice Efesios, ser renovados completamente. Renovados, transformados, revestidos y volver a ser aquellos que el Señor dice son hombres de resultados. Póngase de pie, por favor. Quisiera que hagamos una oración. Yo no sé cuál es su condición. Ok, aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia.